En un mundo cada vez más conectado a través de las pantallas, las aplicaciones de citas como Tinder han transformado la manera en que nos relacionamos. Lo que comenzó como una herramienta para encontrar el amor, la amistad o simplemente compañía, ha dado paso a una era de encuentros rápidos, donde las intenciones y los deseos de las personas a menudo se ocultan tras perfiles cuidadosamente seleccionados. Bienvenidos a Reflejos del Infierno. Hoy nos adentramos en una historia que te hará pensar y ir con precaución. Comencemos. Era una tarde fría, con un cielo gris que se cernía sobre la ciudad. Clara había pasado semanas conversando con Andrés a través de Tinder. Él parecía ser el chico perfecto, atento, simpático, intrigante y, sobre todo, se mostraba interesado en ella de una manera que la hacía sentirse especial. Después de algunas semanas de mensajes, acordaron finalmente encontrarse en persona. A pesar de sus pequeñas dudas, Clara decidió ir, convencida de que tal vez estaba buscando algo más de lo que esperaba. Se encontraron en una cafetería apartada en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde apenas había gente. Al principio, todo parecía ir bien. Las sonrisas, la conversación fluida, las miradas llenas de promesas. Pero Clara no podía evitar notar que algo en Andrés estaba ligeramente fuera de lugar. Sus ojos, a veces, brillaban con una intensidad inquietante, como si en su interior guardara algo que no podía o no quería compartir. A veces, cuando él la miraba fijamente, sentía que estaba siendo estudiada, medida como si él estuviera evaluando su alma. No pudo deshacerse de esa sensación incómoda, pero intentó ignorarla. ¿Te gustaría caminar por el bosque cercano?, propuso Andrés con una sonrisa sugerente. Hay un mirador en la cima, desde allí se ve la ciudad de maravilla. Te lo prometo, es el lugar más tranquilo y romántico que puedas imaginar. Clara dudó un momento. ¿Un bosque por la noche? La idea de estar al aire libre le agradaba, pero algo no le daba paz. Sin embargo, pensó que no tenía nada que perder y aceptó. La cita parecía ir bien. ¿Por qué no arriesgarse? El sendero que Andrés sugería atravesar comenzaba a adentrarse en el bosque, un lugar que Clara había visitado antes, pero nunca de noche. Al principio, el ambiente era tranquilo, con los árboles altos que dejaban pasar algo de luz. El canto de los grillos se oía a lo lejos y la brisa suave acariciaba sus rostros, pero poco a poco el aire empezó a volverse más denso, como si algo lo estuviera absorbiendo. Los pasos de Clara resonaban en el suelo de hojas secas, creando ecos extraños que parecían multiplicarse. «Es hermoso aquí, ¿verdad?», dijo Andrés con una voz más grave de lo que Clara esperaba. Su tono tenía algo enigmático, casi como si estuviera hablando desde otro lugar. «Este lugar tiene algo especial. Hay historias antiguas que dicen que en estos bosques ocurren cosas extrañas, pero no te preocupes, es todo parte del encanto». Clara sonrió, pero su sonrisa era nerviosa. «¿Cosas extrañas?», repitió, tratando de restarle importancia. Él simplemente asintió y su mirada se desvió hacia el horizonte oscuro, como si esperara que algo apareciera en la penumbra. El viento empezó a soplar más fuerte y Clara sintió que sus nervios aumentaban. Aunque no estaba completamente segura de por qué, una sensación fría la envolvía, como si alguien o algo los estuviera observando. Al llegar al mirador, el ambiente cambió completamente. Lo que antes parecía un lugar romántico y pacífico, ahora se sentía claustrofóbico. La vista de la ciudad a lo lejos, que normalmente sería impresionante, parecía opaca, como si la oscuridad de la noche la hubiera cubierto con una capa pesada. Las sombras de los árboles se alargaban y el viento silbaba de una forma que no era natural. Andrés se acercó más a Clara y aunque la luz de la luna iluminaba sus rostros, sus ojos parecían brillar de una manera antinatural. Él sonrió, pero esa sonrisa ya no le parecía cálida. En su lugar parecía cargada de una oscuridad inquietante. «Es perfecto, ¿no? Este lugar guarda secretos, secretos que ni siquiera los locales conocen. Hay historias de almas perdidas en este bosque. Se dice que algunos que han entrado nunca regresaron». Clara frunció el ceño. «¿Almas perdidas?». Andrés la miró fijamente. «Sí, almas que buscan algo o alguien, como nosotros. ¿Te gustaría saber más?», dijo, acercándose un paso más. En ese momento, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en su voz que no solo la inquietaba, sino que la ponía alerta. Algo dentro de ella le decía que debía huir, pero su cuerpo no respondía. Su mente estaba atrapada en la presencia de Andrés, como si su voluntad estuviera siendo absorbida por él.
Con un gesto súbito, Andrés dio un paso atrás. De repente, Clara lo vio de una manera diferente, como si estuviera viendo su verdadera forma. Su rostro, antes tan humano, se distorsionó brevemente. Sus ojos parecían más oscuros, como si en lugar de pupilas tuviera dos abismos sin fin. La luna reflejaba una sombra oscura en su rostro, como si el hombre que tenía frente a ella ya no fuera humano. «Te he estado esperando, Clara», dijo él, en un susurro profundo, como si la voz proviniera de las entrañas del bosque mismo. «Has sido elegida». En ese instante, un ruido extraño retumbó por el aire, un susurro lejano que parecía arrastrar consigo todas las sombras del bosque. Clara intentó retroceder, pero sus pies no respondían. Estaba atrapada no solo por la figura de Andrés, sino por la presión de la atmósfera que la rodeaba. «Tú no eres real», gritó Clara, ahora luchando contra el pánico. «Esto no es real». Andrés sonrió, pero su sonrisa no era humana. «Todo es real, Clara. El bosque, el mirador, tú misma. Todos somos parte de esta red, tejida por siglos. Y ahora serás mía, para siempre». De repente, Clara sintió un impulso de correr. Sin mirar atrás, dio un paso, luego otro, y comenzó a correr frenéticamente por el bosque. Pero el camino ya no era el mismo. Las sombras parecían moverse, los árboles se cerraban alrededor de ella y el aire se volvía cada vez más pesado. No había salida. Se encontraba dando vueltas en círculos, sin entender cómo había llegado a ese punto, como si el mismo bosque la estuviera atrapando. En su mente escuchaba los susurros: «No puedes escapar. Estás atrapada, como todos los demás». Cada vez que miraba a su alrededor, el paisaje cambiaba, como si estuviera atrapada en un sueño, o peor aún, en una pesadilla que no podía controlar. La sensación de estar siendo observada se volvía insoportable y el aire estaba impregnado con una extraña energía que se metía en sus pulmones, haciéndola respirar con dificultad. Finalmente, Clara cayó de rodillas, agotada y asfixiada. La oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor, como si el bosque mismo fuera una criatura viva que se cerraba sobre ella. Clara no podía ver más allá de unos pocos metros. Las sombras de los árboles se deslizaban y se entrelazaban, creando formas distorsionadas que la observaban, pero cada vez que intentaba enfocar su mirada, no encontraba nada concreto. El pánico la estaba consumiendo. «¿A dónde vas, Clara?». Una voz profunda y gutural resonó en el aire, pero no venía de Andrés. Era el mismo bosque el que hablaba. Las ramas crujían como si fueran dedos y las hojas susurraban su nombre, invadiéndola con la sensación de estar siendo perseguida por algo mucho más allá de la comprensión humana. Corrió más rápido, sin rumbo, buscando desesperadamente un sendero, un escape. Pero cada vez que creía ver algo familiar, el paisaje cambiaba. Los árboles se volvían más grandes y torcidos. Las sombras parecían moverse por voluntad propia. El aire estaba tan denso que le costaba respirar, y una niebla espesa empezó a rodearla, oscureciendo aún más la visión. No podía ver ni el sendero ni a Andrés, pero sentía su presencia como si se acercara a ella, como si él fuera el mismo bosque, como si ambos fueran uno solo. De repente, cuando ya no podía más, cayó de rodillas, agotada. Sus pulmones quemaban, su cuerpo temblaba de frío y miedo, y entonces lo vio. Andrés estaba allí, justo frente a ella, pero no era el mismo hombre que había conocido en Tinder. Su rostro estaba demacrado, sus ojos tan oscuros que parecían vacíos, sin pupilas, y su sonrisa era malévola, torcida de una manera imposible. Un retorcido brillo de satisfacción brillaba en su mirada, como si finalmente hubiera logrado atraparla. «¿Pensaste que podrías huir?», murmuró, acercándose lentamente, con pasos deliberados. «Este bosque no te deja escapar. Ningún alma lo ha logrado». Clara intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. La realidad misma parecía desmoronarse alrededor de ella. Podía sentir cómo algo dentro de ella se desvanecía, como si su conciencia estuviera siendo absorbida por el mismo terreno que la rodeaba. Las raíces de los árboles parecían querer tocarla, sujetarla, arrastrarla hacia la tierra, hacia lo profundo de la oscuridad que nunca cesa. «Te lo dije, Clara, el bosque siempre reclama lo que le pertenece». La voz de Andrés resonó dentro de su cabeza. Ya no era solo un sonido externo, era un eco profundo que la invadía por completo. «Te quedas aquí, con nosotros», dijo Andrés, y antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, una fuerza invisible la arrastró hacia la tierra. Clara gritó, pero su voz se ahogó en el aire.
absorbida por la vasta oscuridad. Sus ojos se cerraron y en ese momento el mundo desapareció. El bosque había reclamado otra alma. Como hemos visto en la historia de Clara, la tecnología no siempre está a favor de nuestra seguridad. Y detrás de una pantalla pueden esconderse no solo personas peligrosas, sino también fuerzas más oscuras y desconocidas. Las aplicaciones de citas nos permiten proyectar una versión idealizada de nosotros mismos. Nos mostramos tal como queremos ser vistos, cuidadosamente seleccionamos las fotos, las frases y las historias que compartimos. Sin embargo, detrás de esa fachada digital existe una realidad mucho más compleja y a menudo más peligrosa de lo que imaginamos. Cuando nos encontramos con alguien que parece ser el perfecto compañero, no siempre sabemos quién está al otro lado de la pantalla. A veces, las personas con las que interactuamos no son quienes dicen ser, y su verdadera naturaleza solo se revela una vez que se da el primer encuentro en persona. El caso de Clara es un recordatorio sombrío de que, aunque la tecnología puede acercarnos a los demás, también puede hacernos vulnerables. En su búsqueda por conectar, ella no solo encontró a un hombre que parecía perfecto, sino que se adentró en un mundo de oscuridad, en un lugar donde la realidad y la fantasía se mezclan y el peligro acecha en cada rincón. La presencia de Andrés en la historia no es solo un recordatorio de que algunas personas pueden tener intenciones muy malas, sino que también puede interpretarse como una alegoría de los peligros invisibles que acechan en las sombras, como las fuerzas psicológicas y emocionales que podemos no ver hasta que es demasiado tarde. Clara no solo fue una víctima de un hombre manipulador, sino también de una realidad mucho más aterradora: la ilusión de seguridad que nos dan las aplicaciones, la falsa sensación de control sobre nuestras interacciones. Cuando cruzamos ese umbral del mundo digital al mundo real, las reglas cambian y las sorpresas pueden ser fatales. Este relato es un llamado a la reflexión, a entender que no todo lo que brilla en una pantalla es oro. Las conexiones humanas, aunque importantes, deben hacerse con precaución, y nunca debemos olvidar que la verdadera naturaleza de las personas, por mucho que queramos verla, puede ser mucho más oscura y peligrosa de lo que nos imaginamos. La historia de Clara nos muestra cómo las apariencias pueden engañar y cómo, a veces, lo que parece un simple encuentro romántico puede convertirse en un camino hacia un destino aterrador y, en muchos casos, irreversible. La próxima vez que des un paso hacia una nueva conexión en el mundo digital, recuerda siempre los riesgos invisibles que acechan en las sombras. No solo se trata de conocer a alguien nuevo, se trata de preservar tu seguridad, tu bienestar y tu sentido de lo que es real. Las redes sociales y las aplicaciones de citas han venido para quedarse, pero como en cualquier historia de terror, a veces hay que preguntarse quién o qué está realmente detrás de la pantalla. Y más importante aún, ¿estás preparado para enfrentarlo? Y así termina esta historia. Recuerda siempre estar alerta y protegerte en el mundo digital. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para más relatos como este. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Hasta la próxima y mantente seguro.